todos, bienvenidos a otro video de Prometeo Divulgación. Yo soy Ulises Morales y en esta ocasión quiero hablarles de la Odisea de Homero. En otra oportunidad les hablé de la Ilíada, de algunos pasajes que me parecen interesantes y quiero extenderles la invitación a la Odisea. Ya habíamos visto, habla la Ilíada de algunos días de la guerra de Grecia contra Troya. Aquí ya terminó la guerra, duró 10 años y los héroes o los sobrevivientes quieren regresar a sus hogares. Agamenón, Menelao, etcétera. Y Odiseo pues no es la excepción. Pero Odiseo, que es un personaje muy interesante, porque es un héroe cultural, es un héroe en ese sentido civilizatorio. No es el más fuerte, no necesariamente es el más que puede hacer proezas físicas, como podría ser un Ajax, no es el más valeroso, como podría ser Aquiles, como tal vez podría ser Héctor, sino que él es por antonomasia el héroe que usa su intelecto, no una, no una sabiduría socrática, filosófica, sino una astucia. Él es bueno, no en términos judeocristianos de bondad, sino bueno en términos para la cultura griega, que es bueno en la guerra, es bueno para salir airoso de ciertas empresas. Entonces, esta figura es muy interesante. De hecho, arqueológicamente se ha visto que antes estaba unido a Atenea, eran como un dios con cierta duplicidad y después se fue separando, pero no es en vano que esta figura de la diosa Atenea siempre está cerca de él, asesorándolo, cuidándolo, aconsejándolo. Por ejemplo, en estos pasajes se dividen, en la historia de la Odisea se divide entre la historia con Telémaco, que es hijo de Odiseo. Lo que hace es, su madre es Penélope, figura arquetípica de la fidelidad. Espera a su marido 20 años, 10 de ellos le habían dicho que había muerto. 10 pasó en la guerra de Troya y 10 estuvo tratando de regresar, perdido en el mar. Ahorita veremos algunas escenas que me llamaron la atención. Y entonces es interesante ver cómo ella, a pesar de las noticias de que su marido murió y que por eso no regresa a su hogar, ella no quiere tomar segundas nupcias. Y Odiseo se enfrenta a varias vicisitudes. Por ejemplo, el primer parada que hace es con los lotófagos. Los lotófagos es una isla en donde los hombres comen una flor de loto que les causa el olvido. Y entonces pierden noción de su familia, de su hogar, de su patria y solo se centran en comer esta flor. Esta es una reminiscencia muy interesante que llama la reflexión porque es uno de los escollos de las drogas. Las drogas nos hacen evadir la realidad y olvidar a la familia. Entonces, este primer obstáculo de Odiseo es muy digno de meditarse. Después se encuentra otras vicisitudes, se encuentra a las sirenas, que no son las sirenas, digamos, que plásticamente estamos acostumbrados, mitad pez y mitad humano, sino que para los griegos las sirenas son mitad aves y mitad mujeres. Son representantes de las furias, de las tempestades en el mar, de los vientos. Logra evadir a Circe. Circe era una semidiosa, hija de Apolo, que es la diosa pues de la hechicería.
Y este pasaje es uno de los más representados en el arte, en la plástica. Ya convierte a sus tripulantes en cerdos y trata de convertir a Odiseo también, pero es auxiliado por Hermes, que le da una planta mágica, Molly, con la cual no va a sucumbir a los hechizos de Circe. Y aquí también se presta mucho a la interpretación, a la reflexión, porque el banquete que le da Circe a los marineros, a los compañeros de Odiseo, son, pues, puede verse como el símbolo de que los placeres de los banquetes, etcétera, del vino en particular, pues pueden embrutecer al hombre, quitarle su parte de raciocinio, llevarlos a un estado más primitivo de un animalismo más salvaje. Y solo la voluntad puede vencer esta tentación. Circe es una mujer sabia, es una mujer que conoce las propiedades, lo dice el libro, las propiedades de las plantas, de los hongos, y trata de seducir a Odiseo. Lo consigue en cierta medida. Odiseo tiene que yacer con ella en la cama para que libere a sus hombres y pasa con ella algunos años y ella le dice cómo poder librar los obstáculos que se van exponiendo. Le dice cómo ir al inframundo. Odiseo es de los pocos héroes que llegan a ir al inframundo y regresar. Los otros dos, o al menos los dos que se me ocurre ahorita, es Hércules, Heracles y em, Orfeo, por supuesto. Orfeo logra también salir de él. Ya lo veremos en alguna otra circunstancias. Pero Odiseo siempre logra salir avante con la astucia. El pasaje que también me llama mucho la atención, que me parece de lo más divertido, es en la cueva cuando está con el cíclope, con Polifemo, lo deja ciego porque solo Polifemo cerró la cueva con con una piedra enorme que solo él puede mover por su fuerza enorme, por su enorme tamaño, y lo emborracha. De hecho es muy astuto primero desde que le pregunta el nombre, ¿cómo te llamas? Y Odiseo responde, nadie. Mi nombre es nadie. Eso en sí mismo ya es algo muy astuto, muy inteligente de su parte. Y logra emborracharlo con vino. Los cíclopes no están civilizados. Esa es una parte importante, la mención entre un griego civilizado y la barbarie es muy expresada a lo largo del libro. Y los cíclopes pues son este grupo bárbaro que no conocen las leyes divinas o incluso si las conocen no las respetan. Una ley muy importante, un mandamiento muy importante para los antiguos griegos era la hospitalidad, las reglas de hospitalidad. Entonces los cíclopes no hacen caso de ella, incluso se mofan. Y este es un signo claro para Homero de decir, estos son bárbaros, estos que no respetan las leyes de hospitalidad, eh, pues no son personas civilizadas. Logra Odiseo engañarlo, hacerle que beba vino y obviamente pues cae dormido por la borrachera. Los hombres de Odiseo son partidarios de matarlo, aprovechar que está dormido y matarlo. Y Odiseo dice, no, porque si lo matamos, ¿quién va a mover la piedra? Igual vamos a morir aquí de hambre. Y cuando intentan los hombres mover la piedra, ven que efectivamente sería una empresa imposible para ellos. Entonces lo que hacen es con un tronco sacarle punta y lo dejan ciego. Lo primero que hace Polifemo es gritar pidiendo ayuda a sus hermanos cíclopes. Hermanos, hermanos, ayúdenme. Y se acercan ellos y le preguntan, ¿quién te ha hecho daño por fuerza o por engaño o por astucia?
Y como Odiseo se había presentado con el nombre de Nadie, Polifemo responde, nadie me ha cegado, no con fuerza, sino con engaños. Y los cíclopes, pensando que se refiere a que fue nadie, dicen, bueno, si nadie te hizo mal, pues ruega a tu padre Poseidón para que te ayude. Y se van. Entonces, a Polifemo no le queda remedio más que abrir la puerta e intentar tanteando a los hombres para pues matarlos. Y ellos se ponen arriba las ovejas, van agachados y cuando los palma Polifemo, este, pues solo siente pues las ovejas. Este pasaje es muy, muy interesante, tanto por una parte que pone a los hombres civilizados y a la barbarie del otro lado, y muestra también el orgullo de Odiseo. Pudo haber salido de esa empresa vivo, sin ninguna represalia, pero le ganó el orgullo durante todo el libro. Vemos que Odiseo siempre busca la inmortalidad de la fama, no le interesa la inmortalidad per se, sino vivir en innumerables generaciones. Y, eh, y le grita a Polifemo, ya que está en su barco, le grita, yo soy Odiseo, rey de Ítaca, este, para que sepas quién te cegó, fui yo. Polifemo reza a su padre, Poseidón, dios del mar, y le pide venganza. Por eso es que Poseidón le pone siempre obstáculos a Odiseo. Y se puede ver estos pasajes de la inmortalidad son muy frecuentes e interesantes. Otro cuando llega con la ninfa Calipso y Calipso se enamora de Odiseo y le dice, quédate conmigo, cásate y te voy a dar el don de la inmortalidad. Y son muy bellas las palabras de Odiseo, que le dice, prefiero regresar con mi esposa y ser mortal, prefiero vivir una vida mortal con ella que una eternidad sin ella. Es algo realmente muy, muy bello. Este, y un pasaje que me parece también, del que no quiero irme sin hablar de él, es cuando va al inframundo y se encuentra ahí con algunas sombras, con algunos fantasmas. Uno es su madre, pero el que es realmente revelador es el de Aquiles. El de su madre ciertamente es un pasaje pues muy conmovedor en el sentido de que su madre dice, me cansé de esperarte, pensé que estabas muerto y me suicidé para poderte encontrar aquí. Eso insisto, pues llega a estremecer. Pero es interesante filosóficamente cuando se encuentra a Aquiles. Aquiles es el héroe por antonomasia en la Ilíada. Y se rompe, ahí podemos ver el rompimiento del pensamiento aristocrático de la Ilíada, donde eh, Aquiles, él prefería vivir una vida breve pero llena de fama, que su nombre fuera pronunciado por innumerables generaciones de hombres. Y aquí se rompe en este diálogo, muy interesante. Odiseo se encuentra a Aquiles en el inframundo y le dice Odiseo, bueno, pero debes estar contento porque tu fama va a durar miles de años. Tu nombre va a ser pronunciado infinitas mentes. Y Aquiles le dice, no, que voy a estar contento. Preferiría ser el peón del labrego más humilde y seguir disfrutando de los rayos del sol que seguir aquí en este valle de sombras, teniendo el reconocimiento y la fama, pero estando entre puras brumas. Es un pasaje que les recomiendo que le tomen particular atención. Dejaré por el momento hasta aquí estos pasajes que me parecen muy, muy interesantes a la reflexión y que ojalá los muevan a interesarse y leer
el libro. A mí en lo particular me gusta más la Odisea que la Ilíada, aunque la Ilíada la disfruté también muchísimo. Estos pasajes bélicos me parecen fascinantes, pero este, pues se los recomiendo ambas obras muchísimo. Si hay algún otro pasaje que les haya gustado, por favor coméntenlo. Estaré encantado de leer sus reflexiones y nos vemos en la próxima. No se olviden suscribirse y darle clic en la campanita para que les lleguen las notificaciones. Hasta luego.